Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Bienvenidos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hace un año, aproximadamente por estas fechas, un poquito después, nos visitaba en estos estudios el entonces nuevo superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega. Hoy nos vuelve a visitar, un año después prácticamente, si entonces era para hablar de sus proyectos en la Policía Local, hoy es para hacer balance de su primer año al frente del cuerpo. Él tomó posesión en un acto que tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, presidido por el presidente Juan Vivas, el 5 de enero, fue el mismo día de la cabalgata. Y este año, después de la cabalgata, unos días después, porque ha pasado la fiesta, tenemos a Sebastián Vega. Sebastián, buenos días. Buenos días. Hace un año, como decíamos, que tomaste posesión como superintendente de la Policía Local. ¿Qué balance general podríamos hacer de este año en el cuerpo? Bueno, yo, hombre, una cuestión es la pregunta a mí, ¿no? ¿Cuál es mi balance personal? ¿No? Mi balance es totalmente positivo. Tengo aún más ilusión que la que tenía, como decías, hace un año, ¿no? Más ilusión porque he visto la realidad del cuerpo. Creo que tras este año tengo un conocimiento bastante preciso y definido de lo que es el cuerpo de la Policía Local, y la verdad es que estoy encantado. Por otro lado, bueno, pues ha habido una serie de eventos o acontecimientos que han sucedido en la ciudad que lógicamente han tenido un impacto importante en nuestra policía local. Haciendo así un balance rápido, recuerdo que cuando estaba haciéndome cargo estaba la plataforma Ceuta Insegura con una campaña, en fin, donde en las redes sociales donde bueno, pues manifestaba esa sensación de inseguridad que había en la calle. También recuerdo que el día, pues por estas fechas, el día que me presentaba al delegado de gobierno en la propia plaza de los Reyes, había un asentamiento de argelinos que en menos de 24 horas fuimos capaces de desalojar. Bueno, y se han sucedido, como decía, una serie de acontecimientos importantes en la vida de la ciudad. También estuvo la apertura de Tarajal 2, el apuñalamiento del joven tetuaní en manos de un menor, que también digamos que elevó el nivel de alerta en la ciudad. Luego los colapsos en la Nacional 352 con la OPE durante el verano. También la ocupación de más de 200 casas en Huerta Tellez, también llevó de la mano la ocupación de Pasaje Fernández, los asiáticos en la Plaza de los Reyes, en fin, una serie de eventos que hemos ido solucionando con nuestros medios y nuestras capacidades, siempre en colaboración de los otros fuerzas y cuerpos de seguridad. Y como decíamos antes de empezar la entrevista, un escenario desde el punto de vista policial que con más acontecimientos no se pueden tener en un año. ¿La respuesta de los agentes ha sido la que esperaba Sebastián Vega? Yo diría que sí, no nos podemos fijar en la autocomplacencia de pensar que hemos hecho todo lo que se puede hacer, seguro que podemos hacer más, pero estoy muy contento y yo creo que los números y los balances que el otro día entregó a los medios de comunicación el consejero avalan estos resultados de este año. Bien, empezando por algunas cuestiones. Como decía, cuando llegaste estaba la plataforma de Ceuta Insegura, se tomaron una serie de medidas por parte de la ciudad autónoma, de manera que iba a haber horas extraordinarias los fines de semana para lo de esto. Los resultados, ¿entiende de alguna manera el superintendente de la Policía Local que Ceuta ahora mismo, aunque eso nunca se puede decir porque en cualquier momento puede estallar cualquier problema, ¿Ceuta está ahora más segura que hace un año? Bueno, yo creo que sería un ejercicio de vanidad pensar que este aparente incremento de seguridad reflejado en los resultados es fruto de esta gestión de este año. Pero sí es cierto que los resultados contrastan que ha habido una mayor presencia policial, que era lo que reclamaba el ciudadano, y esa presencia ha sido una presencia efectiva, no simplemente en verse el policía en la calle y sentirse así protegido el ciudadano, sino que también su labor
ha hecho pues que cuestiones de seguridad ciudadana, cuestiones de ordenanza se hayan materializado pues en una mejora, en algunos casos con la desagradable función de sancionadora que es la que nos deja la Administración. De alguna manera, cuando usted iba a llegar, cuando todavía se estaba hablando, el consejero siempre hablaba y el presidente de que se iba a hacer una reforma de la policía local, una reestructuración de la policía local porque se necesitaba, ¿no? ¿Esa reestructuración está en marcha? Sí, también he de decir que hasta hace escasamente 3 meses he estado solo al frente de la policía, en el sentido solo como jefatura, debidamente apoyado por los inspectores jefes de unidad. Y además desde aquí pues quiero reconocer también la labor del inspector Alfonso Vega, quien ostentaba el mando occidental de la jefatura, que me ha permitido hacerme con esa jefatura, pues gracias a su asesoramiento y a su consejo, pues de una forma bastante rápida, ¿no? Pero como decía, hasta hace 3 meses en la jefatura al frente estaba yo. Únicamente, donde centralizaba no solo el día a día, sino los intentos de esa transformación que reclamaba la propia policía. Ahora mismo cuento con el intendente, José Antonio Sorroche, una persona muy preparada, con una gran experiencia, que incluso ha ostentado la jefatura del cuerpo en algún periodo de tiempo, que me va a permitir, él, mientras solucione, digamos, el día a día y la coordinación de las unidades operativas, me va a permitir centrarme en ese objetivo que, como dice, era una de las cosas que se solicitaba con el cambio de jefatura. Tenemos en vías la modificación del reglamento de la propia policía local, tenemos también en vías la modificación o la creación del reglamento de uniformidad y también otros cambios estructurales, pero no pensemos, como yo dije también hace un año, no traigo ningún conejo en la chistera, no va a ser una revolución porque no lo necesita. Hablaba en aquel momento, creo recordar, en aquella entrevista, hablaba de los pilares sobre los que se basaba esta policía local, que eran la unidad de proximidad y atención al ciudadano, la UPAC, la unidad de seguridad ciudadana, la unidad de intervención rápida, UIR, el grupo operativo administrativo y la unidad de tráfico, como digamos la base sobre la que se llevaba a cabo la actividad de la policía local. No he cambiado de idea, pienso que sigue siendo, aunque habrá que redimensionar y optimizar las unidades y hacer un trabajo más eficiente. Cuando hablamos de reformar el reglamento de la policía local, ¿en qué aspectos se está trabajando para el cambio del reglamento? Bueno, pues en su articulado en general no puedo decir que haya un aspecto más concreto que haya que revolucionar, pero sí tenemos que adecuar y actualizar el articulado de este reglamento para acercar a la realidad que tiene ahora. Es un reglamento del año 2012, han pasado 5 años, que tal vez no mucho, pero sí en las concepciones y un poco también en la propia forma de actuar de nuestra policía. Y también estamos hablando de una creación de un reglamento de uniformidad. ¿Eso en qué consiste? Bueno, vamos a definir cuáles son las prendas que componen el vestuario del policía, vamos a definir también el ciclo de vida de esas prendas, en fin, vamos a marcar cuál va a ser la uniformidad y vamos a intentar que el modelo, o sea, que el policía que esté en la calle se ajuste a un modelo de uniformidad que, como su propio nombre indica, unifique a todos los componentes. Seguramente mantendremos la especificidad de algunas unidades, como es la UPAC, como es tráfico, con la parte superior amarilla, la UPAC con esa parte azul celeste, o incluso la UIR con el color negro, pero vamos a definir y a dar vida, o ciclo de vida, a las prendas. Bien, en concreto, ustedes, por orden del propio presidente de la ciudad, están realizando una labor de apoyo al Cuerpo Nacional de Policía en conceptos de seguridad ciudadana y en otros conceptos que van más allá incluso de lo que marca la propia legislación, que dice que el Cuerpo de la Policía Local es un cuerpo auxiliar del Cuerpo Nacional de Policía. Eso no es exactamente así. Cierto es que la Ley Orgánica 286 nos marca que efectivamente esa solicitud, etcétera, pero cierto es que en fin, convenios y protocolos firmados con la Federación Española de Municipios y Provincias se le da
una labor y una función de seguridad ciudadana a las policías locales. O sea, no estamos saliéndonos, sí, del articulado de la ley, pero no de lo que posteriormente tanto el Ministerio de Interior como la Federación, como digo, de Municipios y Provincias firmó y a lo que se adhirió nuestra ciudad. Por ejemplo, hablo de la unidad de violencia de género. Es algo que es fruto de esos protocolos entre ambas administraciones. Sí, como por poner un ejemplo, pero en Ceuta se está dando una circunstancia que el Cuerpo Nacional de Policía, como en otros lugares, está teniendo un menor número de integrantes por esa propia circunstancia de la crisis económica, que ha habido muchas personas que se han jubilado, que no se han cubierto las plazas, pero en Ceuta de por sí ya, que el Cuerpo Nacional de Policía ya estaba mal redistribuido en el sentido de que no tenía el subcatálogo, no tiene es parecido al de una ciudad de habitantes como Ceuta, como puede ser, yo qué sé, por un ejemplo, Salamanca o Cuenca, pero aquí tenemos una frontera, entonces también hay un esfuerzo mayor también por parte de la policía local, ¿no? Sí, así es. Eso es cierto. Llegamos donde no puede llegar el Cuerpo Nacional de Policía, tenemos unas magníficas relaciones con ellos, así como con la Guardia Civil, intentamos coordinarnos de continuo, tenemos reuniones, concretamente en un par de días tendremos la reunión en la que vamos a revisar el resultado de la campaña de comercio seguro, esta que hemos llevado a cabo a lo largo del mes de diciembre en combinación con ellos. En fin, es cierto que tenemos una parte importante, digamos, de esa tarta que supone lo que es la seguridad ciudadana, pero es la realidad de Ceuta. No podemos replegarnos a nuestras funciones específicas y únicas que no cubre nadie, porque realmente el ciudadano y la situación en la ciudad nos impulsa y nos obliga a asumir aquella parte que no queda cubierto por las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Se desespera usted mucho cuando se producen los atascos en la Nacional 352? Me desespero. Porque eso es un día tras otro y por mucho esfuerzo que se haga, se repite. Cierto es. Realmente, bueno, estamos intentando o vamos a implantar una medida paliativa, que nadie piense que esto es un milagro que va a evitar esos atascos, porque no podemos olvidar que la razón de ese atasco no está en la zona española, sino está en la parte marroquí de la frontera. Estamos un poco a expensas de cuáles son los flujos que ellos determinan que haya en cada momento. Esa frase que escuchamos, la frontera está mala o la frontera está buena, es según le da al funcionario que se encuentra en el lado marroquí. Como decía, estamos trabajando con una medida paliativa, como es esa explanada donde pretendemos concentrar los vehículos que se dedican al porteo, de tal manera que ahora mismo descongestionemos lo que es la Nacional 352, donde la Guardia Civil tiene un importante papel en su control y regulación. En concreto, ¿usted piensa que el tema, lo pregunto como profesional, también como vecino de Ceuta, el problema de la frontera tiene solución? El problema de la frontera tiene solución. Todo lo que conlleva. Yo, como he dicho, acabo de decir, creo que el problema de la frontera en la parte española no existe. No existe porque somos un país del primer mundo acostumbrado a mantener fronteras durante toda nuestra historia y la gestionamos con total y absoluta eficacia. Y en algunos casos hasta de eficiencia. Pero estamos un poco a expensas de lo que ocurra al otro lado, porque a pesar de que nuestras autoridades tienen, y mis compañeros de los otros cuerpos de seguridad establecen sus contactos al otro lado de la frontera, al final es el policía, es el aduanero el que determina, no sabemos por qué o basado en qué principios, determina cuándo cierra la frontera o cuándo la abre. Y eso tiene una importantísima repercusión en la ciudad de Ceuta, a la que todos, no nos olvidemos, todos estamos expuestos, todos. Bien, pasando a otro tema, usted me hablaba antes de que los pilares de la policía local van a seguir siendo el GOA, la UIR, Seguridad Ciudadana, Tráfico y la OPAC, pero que hay que redimensionar. ¿Hacia dónde puede ir esa redimensión? O sea, pregunto, por preguntar algo, ¿se va a incrementar mayor número de la UIR? ¿Se va a redimensionar por otro lado? Pero claro, yo también le pregunto eso muchas veces a su consejero y me decía, es que en Ceuta ahora mismo hay una realidad que no la tenía más o menos hace 15 años, que era el problema del Tarajal y sus alrededores. Eso es. Entonces, ¿cómo se va a redimensionar con el número que usted tiene ahora mismo de efectivos esas 5 unidades? Como es un poco costumbre en mí, no
no es mi intención ni creo que es el lugar para adelantar números, porque los primeros que tienen que saberlo son por lo menos la fórmula, nuestros policías. Sí. Irá. Yo, mi intención, y así también me lo manifestó el presidente, que le gustaría que fuera en ese sentido, es ampliar un poco, no mucho, a la UIR, por cuanto la usamos en los lugares de mayor conflicto y las situaciones más comprometidas. También me gustaría aumentar el número de gente en el grupo operativo administrativo, que hacen una extraordinaria labor, y su capacidad de moverse de paisano nos permite llegar a sitios en los que el policía uniformado, pues lógicamente pierde eficacia, ¿no? Pero también hay que pensar que no tengo, los números son los que hay, cualquier modificación, cualquier ampliación es en detrimento de otras unidades. Entonces, claro, tengo que jugar con esa balanza. Cierto es que recuperamos personal de algunas otras unidades o de algunas otras dependencias en las que se encontraban ellos prestando sus servicios, pero también es cierto que la edad va haciendo que perdamos parte de nuestro contingente, ¿no? Vamos a intentar equilibrarlo todo, pero no le puedo anticipar exactamente en qué número, pero sí en esa es mi intención. Bien, y pasando al tema de las ordenanzas. Hay una prioridad que también tenía este gobierno, o dos prioridades en este gobierno en el tema de la ordenanza. Uno es en el tema urbanístico y otro es en el tema de la ordenanza de limpieza, el incumplimiento muchas veces que tenemos en esta ciudad. ¿Está la policía local en ese aspecto trabajando al máximo de sus posibilidades, tanto en el tema del urbanismo, de la denuncia de las obras ilegales, como en el tema de la limpieza? Bien, como decía, nunca podemos decir que hemos llegado al máximo, porque sería ya morir de éxito. Es mucho lo que queda por hacer, pero en estas propias estadísticas mostrábamos que estábamos por encima del 58% de incremento en las sanciones y denuncias por ordenanzas de limpieza. Pero bueno, también yo aquí quiero aprovechar esta oportunidad que me da, pues para hacer un poco un llamamiento a los ciudadanos. El tema de limpieza es una falta de educación del propio ciudadano. O sea, no tiene que estar el policía para decirle a una señora o un señor que a las 7 de la mañana no se tira la basura. Esa basura que a usted le molesta en su casa porque huele mal, me va a molestar a mí, ciudadano, cuando paseo por la calle. Entonces, es mucho de la cultura y mucho también de la gente que se conciencie que, bueno, las ordenanzas no están ahí sin más, están pues para facilitar la convivencia de los ciudadanos en un entorno, bueno, pues agradable, en el que todos debemos de respetarnos. Si no respetamos las ordenanzas, no estamos respetando al resto de los ciudadanos. Entonces, cuando me habla del tema de limpieza, no cabe duda, intentaremos intensificar, y lo vamos a hacer, nuestras campañas. También me gustaría que de algún modo la ciudad acometiera una campaña más agresiva, en el sentido de llegar más al ciudadano, de que se conciencie que hay unos horarios de depósito de basura, o que no se puede, o que no es normal acabar un paquete de pipas sentado en un banco viendo a los niños columpiarse. Ese tipo de cosas son las que se debería de concienciar a la población. Cierto es que en los periódicos digitales, por ejemplo el suyo, hay un anuncio, en fin, hay una campaña, pero yo echo en falta que sea algo más agresivo y que llegue más al ciudadano. Y referente a las construcciones ilegales, bueno, nosotros actuamos cuando lo vemos o cuando algún vecino o alguien lo denuncia o nos lo pone en conocimiento. Cierto es también que eso lleva consigo un dilatado expediente administrativo que ya se escapa de nuestro ámbito y pasa a ser de la Consejería de Fomento. Bien, pasando a otra cuestión, el problema de la circulación. Las calles en Ceuta que tenemos son las que tenemos, el número de vehículos que tenemos son los que tenemos. Cada día más. Cada día más. De alguna manera, en alguna etapa, yo recuerdo, con otros responsables de la policía local o con otros consejeros, siempre se hablaba de hacer un estudio en profundidad de la circulación en Ceuta a través de algunos técnicos que pudieran venir de la península, especialistas en materia de circulación, que de alguna manera pudieran redistribuir a lo mejor, porque a lo mejor vienen algunos técnicos y te dicen, pues mira, esta calle en vez de ser así, podría ser. ¿Hay alguna cosa prevista por parte de la policía local en hacer algún tipo de redistribución de la circulación en Ceuta? Que en horas punta, como cualquier ciudad, es desde luego, claro, sobre todo a primera hora de la salida, de entrada de los colegios, la salida. Sinceramente,
no tengo nada previsto, no tengo solicitado y que yo sepa, no sé si el consejero lo llevará a cabo, aunque sería aconsejable tal vez alguien con una visión externa a la ciudad y ajena a nosotros descubra alternativas que nosotros no vemos. Pero también es cierto que es un problema cultural. Nosotros aquí en Ceuta tenemos la mala costumbre de querer sentar al niño en la banca del colegio y entonces llegamos hasta la puerta del colegio. Y no importa si hay doble fila o triple fila, esa es nuestra intención. Lo mismo, en fin, aquí andando se va a muy pocos sitios, la gente pretende llegar hasta justo la puerta del lugar al que quiere visitar en coche. Y eso colapsa el tráfico, como dice, es una ciudad con las calles que tiene y con un número de vehículos cada día mayor. Y si encima además añadimos el de los visitantes o turistas, que ojalá cada vez sean más, pues llegamos a un tráfico lento, si no colapsado, sí estrangulado en algunas arterias de la ciudad. Bien. Pero perdón, sí. Otra medida que hemos tomado desde la propia jefatura es la incorporación de los 8 policías de nuevo ingreso en la unidad de tráfico, que nos va a permitir llegar a sitios a los que hasta ahora, pues por el número y por la cobertura que teníamos de la unidad de tráfico, no llegábamos. Y de hecho se ha notado en el último mes, en agilizar el tráfico. Yo me remitiría a momentos cumbres como han sido la propia cabalgata o la propia la carrera de San Silvestre, donde se ha agilizado el tráfico gracias al mayor número de agentes dedicados a ello. Y hablando de estos policías que prácticamente llevan un mes, ¿no?, trabajando aproximadamente. Exactamente, sí, se incorporaron al primer día. ¿Cómo está siguiendo? Bueno, pues como preveíamos, gente con una gran voluntad de hacerlo bien. Estamos hablando de jóvenes que llevaban del orden de 8 años intentando acceder a una plaza de policía local con una enorme ilusión. Están asentándose en su puesto, están adquiriendo sus capacidades y su experiencia en la unidad de tráfico y como apuntaban, decía al principio, en su curso de formación, pues van a ser magníficos policías al servicio de los ciudadanos, que es lo que necesita la ciudad. Y ahora mismo me refiero, para este año se prevé, me parece que son 15 policías. 15 plazas. 15 plazas. ¿Cómo va el tema? ¿Se sabe bueno, si pronto ya van a...? Tenemos 179 solicitantes, aspirantes a esas plazas, y en cuanto constituyan el tribunal, que espero que la Dirección General de Recursos Humanos lo haga a la mayor brevedad, pues se iniciará el proceso selectivo, que recuerdo comienza con un reconocimiento médico, unas pruebas médicas, continuará con unas pruebas psicotécnicas, para seguir con una prueba de conocimiento del medio, o sea, un recorrido en la ciudad accediendo a puntos que reciben en un sobre cerrado, en fin, cogido al azar, etcétera, para continuar con unas pruebas físicas y por último la prueba cultural, en fin, sobre el temario. ¿Confía que para finales de año pueda también contar con ello mucho ya? Antes. Yo creo que para el verano estarán, si no acabada, a punto de acabar el proceso formativo. Para estar en la calle, yo calculo que no más tarde de pues eso, agosto, septiembre. Bien, le decíamos antes, primer resumen, nos quedan 3 minutos de programa. Muy bien. Mi última pregunta para el superintendente sería, ha pasado el primer año, ¿cuáles son los objetivos que se marca para 2018? Pues mira, a corto plazo tenemos la incorporación de un drogotest, como anticipaba no hace mucho nuestro consejero. Querría implantar un sistema mucho más eficiente de control de multas, con empleo de PDAs, con la incorporación de un radar a la ciudad, en fin, que la gestión de multas sea más rápida y más efectiva. Y me gustaría y quiero implantar pues, en fin, nuevos procedimientos desde el ámbito organizativo al ámbito reglamentario y también, como no, de liderazgo dentro de la propia unidad, que nos va a permitir aumentar nuestra eficacia. Bien, pues, superintendente Sebastián Vega, muchas gracias por habernos visitado en nuestra cadena COPE y en el Faro Televisión. Y que a usted le vaya bien significa que a todos los ceutinos va a ir bien. Ojalá contribuya yo a que a la ciudad de Ceuta le vaya bien, porque además es la voluntad de toda la policía local. Pues muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Gracias, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Muchas gracias y hasta entonces.
Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.